Buen día, buenas tardes o buenas noches, alumno. En este video voy a trabajar un ejercicio correspondiente al tema de integración por sustitución trigonométrica. El ejercicio lo puedes ver en pantalla. Esta integral se va a realizar en 5 pasos. Voy a comenzar con el primer paso. Vamos a construir un triángulo rectángulo empleando el radical del integrando. El radical del integrando es el siguiente. Vamos a subrayarlo en color amarillo y este es el radical. Voy a realizar lo siguiente. Ese radical puede ser escrito del siguiente modo: 4 menos x cuadrada equivale a lo siguiente. Ese 4 se puede obtener como el cuadrado de 2. Lo demás lo dejamos igual. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Este es el minuendo y este es el subtraendo. La base del minuendo es la hipotenusa de nuestro triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque aquí tenemos una resta. Entonces, tengo 3 elementos, que son los siguientes. Tenemos los elementos estos elementos serán las longitudes de los lados del triángulo rectángulo. Los elementos son 2, que es la hipotenusa, un triángulo rectángulo de hipotenusa 2, y los catetos son los de longitud x y el radical. El radical es 4 menos x cuadrada raíz cuadrada. Entonces vuelvo a insistir en esto. Cuando tengas una resta, la base del minuendo se va a colocar en la hipotenusa. Procedemos a dibujar un triángulo rectángulo. Recuerda que el triángulo rectángulo tiene la forma de las escuadras del juego de geometría. Entonces este se vería del siguiente modo. Vamos a tomar uno de sus ángulos agudos. Puedes tomar este que estoy marcando aquí, o bien podría ser este que le puse una marca de mayor tamaño. Voy a trabajar con este de aquí. Vamos a llamarle θ al ángulo. Una vez que hemos fijado el ángulo, este es el cateto opuesto porque se opone a la abertura del ángulo θ. El lado de mayor longitud es la hipotenusa y el lado sobrante es el cateto adyacente. Quedamos que la hipotenusa tiene una longitud de 2 unidades. Y aquí es indistinto cómo se acomode. Estos datos son los catetos. Y el resultado de la integral no dependerá de cómo los acomodes. Voy a colocar aquí a x, es decir, el cateto opuesto es x, y el cateto adyacente será mi radical. 4 menos x cuadrada y raíz cuadrada. Listo. Este triángulo nos será de utilidad en varios pasos a partir de este punto. Ahora vamos a elegir nuestro cambio de variable. Tenemos las siguientes funciones, razones trigonométricas. Razones porque son divisiones. Tenemos el seno
del ángulo, tenemos la tangente del ángulo y tenemos la secante del ángulo. Y veamos a qué equivale cada una a partir del triángulo rectángulo que hemos construido previamente. El seno se obtiene al dividir el cateto opuesto entre la hipotenusa. La tangente es la división del cateto opuesto sobre el cateto adyacente. La secante se obtiene al dividir la hipotenusa entre el cateto adyacente. Vamos a indicarlo aquí. Conocemos las longitudes o los valores de cada uno de los lados del triángulo. Entonces, el cateto opuesto es x entre 2, que es el valor de la hipotenusa. La tangente es el cateto opuesto, es decir, x entre el cateto adyacente. El cateto adyacente es el radical 4 menos x cuadrada raíz cuadrada, y la secante se obtiene al dividir 2 entre el radical 4 menos x cuadrada raíz cuadrada. Ahora, ¿quién será nuestro cambio de variable? Vamos a elegir aquella razón trigonométrica en donde sea más fácil despejar a x. Esa razón trigonométrica para este ejercicio es esta que acabo de marcar con una paloma. Entonces, recuerda, elige aquella razón donde puedas despejar con mayor facilidad a la x. Esta es la razón con la que vamos a realizar el despeje de la x. ¿Qué obtenemos? Veamos. Este 2 está dividiendo, pasa del lado izquierdo multiplicando. Por lo tanto, nuestro cambio de variable será x igual a 2 seno del ángulo. Listo. Con esto queda concluido el paso 2. Vamos a continuar. El siguiente paso es calcular la diferencial de x. ¿Quién es x? X es igual a 2 veces el seno del ángulo. Entonces vamos a escribirlo en esta parte. Veamos qué obtenemos. X igual a 2 veces el seno del ángulo. Y procedemos a calcular la diferencial. Esta, ¿cómo nos queda? Es igual a lo siguiente. Diferencial de x es igual a 2 veces el coseno del ángulo por la diferencial del ángulo. Listo. Ya tenemos concluido el paso 3. En el paso 4 vamos a reducir el radical que aparece en la integral. El radical, recuerda que es esto que subrayé al inicio. Entonces lo vamos a escribir en esta parte. Entonces el radical es igual a 4 menos x al cuadrado raíz cuadrada. Y aquí vamos a sustituir a x. ¿Quién es x? La tienes en esta parte. X es igual a 2 veces el seno.
y se eleva al cuadrado porque es lo que nos está indicando. Entonces, 2 seno del ángulo elevado al cuadrado. Y me faltaría colocar el radical. Y listo. Ahí lo tenemos. ¿Esto a qué es igual? Vamos a realizar lo siguiente. El 4 se mantiene y aquí vamos a elevar al cuadrado al 2 y a la función trigonométrica. Con lo cual se obtiene 2 al cuadrado es 4 por el seno al cuadrado del ángulo. Va el radical y continuamos simplificando. Vamos a factorizar utilizando factor común. El término común es 4. Por lo tanto, ese lo colocamos en esta parte. Abrimos un paréntesis. Va 1 porque 4 por 1 te da 4. Va un signo negativo. Más por menos obtenemos este menos. Y aquí va seno al cuadrado del ángulo. Falta mi radical. Y vamos a escribirlo. Algo así. A continuación, vamos a utilizar la identidad pitagórica. Sabemos que el seno al cuadrado del ángulo más coseno cuadrado del ángulo es igual a 1. ¿Y a qué equivale 1 menos el seno cuadrado? Pues de aquí, si observamos, el seno al cuadrado está sumando del otro lado, es decir, al lado derecho pasaría restando, y con eso obtenemos que el coseno cuadrado del ángulo es igual a 1 menos seno cuadrado del ángulo. Es decir, que 1 menos seno cuadrado lo vamos a sustituir por el coseno cuadrado del ángulo. Y obtenemos lo siguiente. 4 por el coseno cuadrado del ángulo. Y aplicamos raíz cuadrada. Por propiedades de los radicales los separamos. Es decir, raíz cuadrada de 4 multiplicado por el coseno cuadrado del ángulo. Y se extrae raíz cuadrada. Para finalizar este paso, la raíz cuadrada de 4 es 2 y el cuadrado y la raíz cuadrada son operaciones inversas, por lo cual nos queda 2 veces el coseno del ángulo. Listo. Hasta este punto del ejercicio tenemos concluidos los pasos 1, 2, 3 y 4. En el paso 5 se procederá a realizar la sustitución de todos los elementos que se calcularon previamente. Veamos. Aquí tenemos la integral que se nos pide calcular. Veamos en dónde tenemos la información. En la parte del numerador tenemos el diferencial de x. Nuestro diferencial lo voy a subrayar para que sea más fácil identificarlo. Veamos. Vamos a ponerlo en color azul. La diferencial de x la vamos a reemplazar por 2 coseno de ángulo diferencial del ángulo. Veamos. Esto es lo que vamos a reemplazar. Entonces, nos quedaría lo siguiente. Vamos a ver. Tenemos la integral y escribimos el de x. La diferencial de x es 2 veces el coseno del ángulo diferencial del ángulo. Va la línea que nos indica la división y tenemos x al cuadrado, donde tenemos a x. La x fue nuestro cambio de variable y esta aparece en esta parte. Entonces
2 seno del ángulo se eleva al cuadrado. Y obtenemos, lo voy a dejar indicado, 2 seno del ángulo se eleva al cuadrado. Y ahora necesitamos escribir la reducción del radical. También ya se calculó. Esa reducción es igual a 2 veces el coseno del ángulo. Por lo tanto, la escribimos. 2 coseno del ángulo. Es posible agregar estos paréntesis. Es válido para que sea más fácil visualizar el proceso de simplificación, de reducción. Esto se simplifica. Son cantidades iguales tanto en el numerador como en el denominador. Una vez que hacemos esta reducción, nos queda que la diferencia del ángulo entre, y vamos a repartir el exponente. 2 al cuadrado es 4 y elevamos al cuadrado la función trigonométrica. Y obtenemos seno al cuadrado del ángulo. Aquí tenemos una constante, que es un cuarto. Y sabemos que las constantes salen de una integral. Entonces tenemos un cuarto por la integral y lo voy a escribir integrando del siguiente modo. 1 entre seno cuadrado del ángulo diferencial del ángulo. Aquí es pertinente realizar o manipular el integrando. ¿Qué sabemos de 1 entre el seno al cuadrado? Bueno, veamos a qué es equivalente. Lo voy a escribir en esta parte. Esto de acá, vamos a indicarlo en esta parte donde apunta la flecha. 1 entre seno al cuadrado del ángulo se obtiene al elevar al cuadrado 1 entre el seno del ángulo y está elevado al cuadrado. Sabemos que la división de 1 entre el seno del ángulo es igual a la cosecante. Entonces nos queda cosecante del ángulo al cuadrado, que a su vez se puede escribir del siguiente modo. Bueno, ¿a qué quiero llegar con esto? A que nuestra integral queda reducida a lo siguiente: un cuarto de la integral quedamos que 1 sobre el seno cuadrado del ángulo es igual a la cosecante cuadrada del ángulo diferencial del ángulo. Esta integral, la que voy a subrayar en color rosa, es una forma elemental. ¿Qué quiere decir esto? Que esto aparece en un formulario de integrales. Entonces, busca en tu formulario a qué equivale lo que acabo de subrayar. Y bueno, una vez que lo has checado, ¿cuál es el resultado? De la integral que está marcada en un color rosa o rojo muy tenue. La integral de la cosecante cuadrada del ángulo diferencial del ángulo es menos la cotangente. Al hacer el producto nos quedaría menos un cuarto de la cotangente
del ángulo. Y bueno, hasta este punto ya se calculó la integral, pero nos faltaría o resta por recuperar la variable original de integración. Es decir, hay que deshacer el cambio de variable. ¿Por qué? Porque la integral inicial está expresada en términos de x. Aquí lo puedes ver. Aquí tenemos nuestra variable. Entonces, hay que recuperar o deshacer el cambio de variable. ¿A qué equivale la cotangente? Eso lo vamos a obtener del triángulo rectángulo que tenemos en el paso 1. Entonces recuerda, necesitamos a la cotangente. La cotangente del ángulo, vamos a ponerlo en color rojo. La cotangente se obtiene al dividir cateto adyacente entre cateto opuesto. Y reemplazamos, cateto adyacente es el radical y el cateto opuesto vale o es x. Por lo tanto, esto lo vamos a reemplazar en la integral en el punto donde nos quedamos previamente, es decir, en esta parte. Con eso, tenemos que la integral o el resultado es 1/4 por esta división. Aquí simplemente la escribimos y voy a proceder en un último paso a quitar el paréntesis. Este es negativo, este es positivo, el producto tiene signo negativo, numerador con numerador. Nos queda el radical en la parte del numerador y en el denominador nos queda el producto de 4 por x más una constante de integración. Y listo. Con esto se concluye el ejercicio. Por último lo voy a marcar en color azul claro. Usa colores, es una buena estrategia para no perderse en los cálculos. Y listo. Con esto doy por concluido este video. Espero que te sea de utilidad. Te invito a que me dejes dudas, sugerencias en la caja de comentarios. Hasta luego.